Hoy vamos a explorar cómo se construye el lenguaje visual en los libros para niños y niñas, desde la mirada de los ilustradores, cómo cuentan las imágenes, qué buscan provocar en el lector y qué relación tienen con el texto escrito. Traigo un brevario de semblanzas, dado que muchas veces quien asume el rol del anfitrión de cada libro es el escritor, pero también los ilustradores, de tal manera que la mayoría de las ocasiones su nombre aparece en la tapa o en la portada. Empiezo con Mariana Villanueva Segovia, que es mexicana, licenciada en diseño gráfico por la antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas, y tiene un máster en Barcelona, en Meina, y otro en Valencia. Ganó el segundo lugar en el Saha Exhibition for Children en Emiratos Árabes Unidos, el tercer lugar en el 22 Catálogo de Ilustradores FILIC, mención en el tercer Catálogo Iberoamericano de Ilustración y mención honorífica en el concurso Libro Álbum A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica, y resultó ganadora este año, bueno, no sé si este año, cuando estemos leyendo esta semblanza, del International Award of Illustration de Bologna Children's Book Fair, y su obra ha sido expuesta en México, Colombia, Italia, España y Emiratos Árabes Unidos. Ha publicado diversos libros en los últimos años. Muchas gracias, Mariana, por venir. Y bueno, las bambalinas, Hugo dijo que él era breve, muy breve, que es como de respuestas, y buscando su semblanza, diciendo una breve semblanza de su breve semblanza, pues la voy a abreviar para que sea todavía más breve. Isidro nació en la Ciudad de México 1982, donde estudió diseño de la comunicación gráfica y una especialidad en ilustración, y su trabajo ha sido seleccionado en diversos catálogos. En 2017 fue incluido en la lista de honor de IBI en la categoría de ilustración. Bienvenidos. Y bueno, también mientras llegaba Luis, platicábamos que tú eras el más extendido, el más no, me refería como al verbo, como a la platicada, que te gusta la platicada. Entonces tu breve semblanza es un poquito más extensa, pero me hice la tarea de abreviarla, ¿ok? Diseñador gráfico especializado en ilustración infantil, estudió diseño de la comunicación gráfica en Nahuatl, México. Trabajó durante casi 20 años como coordinador del Departamento de Arte del periódico Reforma, ejerciéndose como ilustrador y director de arte. Y por otra parte, ilustrado, yo creo que a la fecha ya son más de 40 libros, ya habría que actualizar, ¿no? Las semblanzas. Ya 80 y algo, pues ya actualiza, pues semblanza, por favor. Y sus ilustraciones han sido parte de carteles, revistas, incluso cortometrajes, y se ha expuesto en varios países del mundo. Y bueno, es actor de muchos libros también. Gracias, Luis, y bienvenido. Bien, un poco como premisa, un pequeño párrafo. Un buen libro ilustrado no solo es un texto con dibujos, es una conversación entre lo que se dice y lo que se ve. ¿Qué pueden contarnos las imágenes cuando ilustran para los niños y niñas? Y aquí empiezo con la primera pregunta, que sí me gustaría que la respondieran cada uno y cada una. Y la pregunta es, voy a ir más de mi lado derecho, pasando el micro, aunque ya hay otro, pero Luis, los últimos serán los primeros. ¿Qué buscas contar con tus ilustraciones más allá del texto? Esa es la misma pregunta para los tres. ¿Qué buscan contar con sus ilustraciones más allá del texto? Bueno, primero, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes y poder platicar un poco de esto que es algo maravilloso. Y bueno, a mí me gusta expresar en las ilustraciones, nunca me gusta hacer, desde mi punto de vista personal, un reflejo tal de lo que dice el texto al 100%. Es decir, si dice, o sea, no me gusta hacer ilustraciones espejo, que es lo que decimos, sino siempre me gusta como aportar algo más. Supongo que es como, por así decirlo, si me permiten una analogía, es como cuando vas en una carretera que te lleva a algún lugar, el texto es como ese camino, pero todo el ambiente, o sea, lo que tú decides que vean, es decir, si yo volteo hacia por la ventanilla y veo el paisaje y demás, yo puedo decidir si es un paisaje triste, si es un paisaje. Por ejemplo, en mi caso me gusta mucho poner humor en las ilustraciones de alguna manera, o contar pequeñas cosas que mientras vas avanzando van siendo pequeñas historias al margen de la historia principal. Y me gusta mucho, siempre me ha gustado poner algún toque, siempre algún toque especial, algún sello que sea personal, algún elemento que hasta las personas en mi círculo cercano saben detectar, o sea, algo, guiños, me gusta meter guiños en mi trabajo con lo que narra el texto.
Yo creo que el ilustrador es como en una película, como el soundtrack, que mete la emoción, ¿no? Que mete nosotros en el momento de interpretar, que es el texto triste, nosotros decidimos de qué manera lo vamos a narrar visualmente. Y eso siempre me gusta que vaya haciendo como intersecciones, por eso decía la carretera, con el texto y que nos vayamos moviendo, de tal manera que la ilustración juegue al ritmo de la narrativa escrita, pero teniendo su propio lenguaje, ayudando o coayudando al texto aquellas cosas que uno no puede escribir y que es más fácil representar con imágenes. Hola, antes que nada gracias por la invitación. Gracias también a la Rosario Castellanos por este espacio. Y yo básicamente coincido con lo que acaba de decir Luis. Sí me parece que tienes que aprender a mediar entre esto que Luis llama la ilustración espejo, ¿no? La que te cuenta la imagen de como copiando lo que dice el texto de alguna forma, pero tampoco puede ser hacer una imagen como totalmente antagónica, ¿no? Entonces tienes que estar como mediando entre una cosa y otra para poder como también darle esa vuelta de tuerca al texto, que creo que ahí es donde justo termina un ilustrador imprimiendo su sello, ¿no? Entonces, pues sí, creo que radica como en saber mediar entre una cosa y otra y en tratar de entender dónde vale la pena darle un giro a la historia. Hola, muchas gracias por acompañarnos, gracias a Mónica por la invitación y es un gusto compartir un escenario con usted. En mi caso, bueno, pues coincido con Mariana y con Luis en que me gusta hacer una interpretación y no me gusta, que sí es algo que me gusta personal, ilustrar lo que el texto dice, ¿no? En ocasiones es inevitable, pero la mayoría a veces dependiendo del texto, a veces puede llegar a ser un poquito inevitable, ¿no? Pero en la mayoría de los casos me gusta hacer una interpretación, dar una posibilidad o posibles lecturas, ¿no? Obviamente, cuando se ilustran los libros, bueno, dependerá del texto, ¿no? Que el texto tenga la posibilidad de ampliarle el mensaje en la ilustración, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Bueno, dependerá, ¿no? Si hay escenarios, por ejemplo, a veces, no sé, si el texto describe una calle y puedo, entonces puedo, por ejemplo, incluir un graffiti, ¿no? Donde puedo incluir mensajes que a veces, si me lo permito, no sé, personales, ¿no? Símbolos. A veces depende de mi estado de ánimo, si estoy triste, si estoy contento, puedo poner ese estado, ¿no? Me gusta mucho incluir mensajes que muchas veces la gente no, solo por la gente muy cercana para llegar a entender, ¿no? Pero sí me gusta imprimir posibles lecturas o más de una sola lectura en los textos, ¿no? Bueno, eso podría ser, pero bueno, en fin, es como no una interpretación espejo como dice Luis, sino si el texto lo permite, ampliar y dar mensajes y símbolos y si es fantástico el texto, mucho mejor, ¿no? Incluir en mi ilustración el mundo fantástico es muy importante, ¿no? Tener la posibilidad de narrar cosas increíbles a través de las imágenes es como lo que a mí me gusta, ¿no? Es lo que yo quiero hacer cuando ilustro. Gracias, Isidro. Voy a ir con Mariana, así es que voy tomando el micrófono, Mariana. Bueno, leí los 3 libros que nos unen hoy, que es como parte de lo más reciente que han hecho. El nombre dice mucho, nada a la vez. Es un libro sobre huérfanos, entonces imagínense la complejidad.
de que tuvo que pasar Mariana a ilustrar historias sobre huérfanos. Cuéntanos así brevemente, ¿hubo alguna complejidad o fue sencillo recrear estas imágenes para un libro sobre huérfanos? Bueno, no sé, o sea, la verdad es que yo soy una persona sensible, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, cuando llegó el texto, pensé que iba a ser muy complejo. Sí, pensé que iba a ser muy difícil. Y no sé, por circunstancias de la vida terminó siendo como muy sencillo y creo que se nota. O sea, al final, o sea, que cuando recibí el texto, lo imprimí. Justo fui a ver a mi hermana Morelia y lo fui leyendo en el autobús y decía, híjole, o sea, esto va a estar pesado. O sea, no es cualquier cosa. Al final salió muy fácil. O sea, la verdad es que salió fácil y creo que también se debe un poco a la manera en la que está escrito. Tiene como ciertas cosas que te permiten agarrarlo de un lado digerible, o no sé cómo expresarlo, sí, como tomarlo desde un lado como más leve. Y pues sí, ahí depende de las capas que quieras bajar dentro del mismo texto, ¿no? Qué tan hondo quieras ir, puedes hacerlo, ¿no? Pero sí. Esta imagen me gustó mucho, no sé si la logran ver, si ahorita se acercan. Es una imagen de una niña que está empujando un hielo gigante y adentro está una persona atrapada. ¿Okay? Entonces es una imagen que yo la veo y yo ahí veo poesía, pero después cuando leo el texto y resulta que es parte de un sueño que tiene una niña, si mal no lo recuerdo, o bien mal no lo olvido. Pero aquí yo siempre me he preguntado y te quiero regresar a la pregunta. Esta imagen que describe algo complejo como es un sueño, ¿tú la pensaste, que hiciste o te la pidieron antes o después? Que es un poco lo que decían hace rato de la ilustración de espejo, ¿no? Porque sí cambia mucho, ya iré con un ejemplo del caso de Isidro, sí cambia mucho tu experiencia de lectura si la imagen está antes o después del texto que la describe. Sí, la imagen cambia mucho si está antes o después. A mí siempre me gusta pensar que va a ir después, no siempre lo sé. Porque entonces genera ese efecto sorpresa muchas veces, ¿no? Me gustaría pensar que va después, pero muchas veces como ilustrador no sabes en dónde va a caer tu imagen, ¿no? Y esa imagen en particular me gusta mucho porque tiene esta cosa de un hombre atrapado en un hielo que es como... Ajá, es extraño y es como, podría llegar a ser angustiante de alguna forma. Y al mismo tiempo detrás alcanzas a ver en una playa, como podría ser la costera de Acapulco, una banana que va llevando gente, ¿no? En el mar. Siento que estos son los signos de los que hablaba Isidro, que uno puede meter porque te dio acceso, tuviste esa libertad. Ajá, te permite, o sea, si la imagen es totalmente descriptiva no me lo hubiera permitido, pero en este caso pude meter esa banana. Creo que eso redondea como un caso de la vida mexicana, ¿no? Donde conviven estas dos historias, pueden convivir perfectamente en un mismo lugar, es como surreal, tal cual, justo, nunca mejor dicho. Gracias, Mariana. Voy con la última para ya soltarte un ratito. Hay una parte, son micro historias, como decía un poquito Mariana, que nos ha distribuido estos textos, son micro historias. Entonces es la de un niño que se gana un libro en la escuela y llega con él a su casa y resulta que en su casa nunca había habido libros y la mamá lo regaña porque le dijo, ¿de dónde te robaste ese libro? Entonces voy a leer un poco y luego le hago la pregunta a Mariana. Dice, ya con calma me senté a revisarlo y a pensar en cómo se podía jugar con un libro. Lo ojeé muchas veces y lo primero que me llamó la atención fueron sus dibujos, ¿no? Por ahí va la pregunta. Que siempre me gustaron, pero no entendía las palabras. Probablemente un niño de 4 o 6 años por ahí. Dice, para mí las letras eran dibujitos y empecé a copiarlas en mi cuaderno. Dice, la primera vez que usé el lápiz para algo, fue la primera vez que usé el lápiz para algo distinto a rayar el papel. Compañeros más chicos que yo leían en voz alta y me quedaba con la boca abierta, escuchándolos. Bueno, ahí me voy a detener. La pregunta es, un libro con dibujitos
puede ser una invitación para que un niño empiece a leer. O sea, puede ser el inicio o la incitación o que despierte la curiosidad a la lectura. ¿Qué tú crees? Bueno, yo pienso que sí, también quiero pensar que sí. Pero sí, o sea, desde luego, esto de no juzgues un libro por su portada, o sea, yo siempre juzgo un libro por su portada. O sea, como que siento que, pues sí, en efecto, la portada es algo súper importante, es algo que te llama o no te llama, o sea, te dice muchísimas cosas, ¿no? Sobre un libro. Intenta ser el reflejo de lo que hay dentro. Entonces, pienso que sí, o sea, pienso que las ilustraciones y las imágenes, o sea, la cultura en la que estamos hoy, pienso que son cada vez más importantes, cada vez venden más. O sea, sí, sin duda creo que puede ser un gancho. Y pues estoy de acuerdo, ya si alguien de ustedes quiere opinar algo, pues hay un gran valor de su trabajo como ilustradores, ¿no? Que puede ser la puerta a la lectura de la infancia, justamente. Sí, lo quiero contar. La pregunta que hiciste, sí digo sí, en mi caso fue justamente como me acerqué a los libros. Mi hermana, una de mis hermanas mayores, me acercó libros ilustrados y para mí fue como la entrada, ¿no? a la posibilidad, bueno, a la lectura, ¿no? Y a la posibilidad de acceder a cierto, bueno, muchas cosas, ¿no? Y justamente pues, las imágenes también en un libro ilustrado pues tienen muchas lecturas, muchas posibilidades. Yo creo que sí, en efecto las imágenes y los libros ilustrados son una grandísima entrada para todo el mundo, pero bueno, desde niño pues Claro. te posibilitas, ¿no? Luis. Bueno, yo creo que, todos tenemos experiencias, como personas los que somos ilustradores, de cuando empezamos a meternos a la lectura. Obviamente, en mi caso fue a través de libros ilustrados. De como manera de anécdota, en mi caso, mucho funcionó Mafalda. Mafalda me introdujo mucho a la lectura, y de hecho yo evitaba las que tenían mucho texto, me gustaban como las partes que tenían texto. Ahora, yo creo que el álbum ilustrado principalmente, para un niño que todavía no domina mucho la lectura, lo invita a descubrir la historia a través de las imágenes. Por acá está por ahí sentada una de mis hijas que va a levantar la mano, se llama Itzel. Ahí con todas mis hijas también esta mañana también. Yo las inicié con libros álbum. Había uno en particular, de hecho editado por aquí, por el fondo, que se llama El otro lado del árbol. Entonces lo llegaron a ver una bruja y estaba el árbol, y la historia va. Si no lo han visto, no quiero spoilerlo, porque es un excelente libro. No tiene texto, realmente no tiene ningún texto. Pero mi hija era una tras otra. Igual me lo contaron. ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde se esconde la bruja? Mi esposa Carmen, mi mamá. Era noche tras noche que la bruja detrás de la. Y de ahí, ahorita ella ya es lectora, en casa de son lectores. Y sí, la importancia del libro ilustrado, de las imágenes, que ahora nosotros como ilustradores la tenemos más difícil, porque las imágenes o sea, un niño ahora está expuesto a imágenes todo el tiempo, a través de celulares, tabletas, televisión, estrenos cada semana. Nosotros, como en mis tiempos, una película era cada mes, ¿no? Y ahora es cada semana. Todo eso tenemos que estar compitiendo. O sea, yo creo que sí es importante la ilustración, pero para los ilustradores de ahora es un poco más complejo, porque compites mucho más con otras plataformas, por decirlo así. Entonces tenemos que ser mucho más asertivos en qué tipo de imagen, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que ve un mexicano que lo que ve un coreano, ¿no? Entonces hay que saber interpretar mucho mejor los símbolos y entender que ya los niños de ahora, qué tan atractivo tiene que ser el libro para que no sea el jueguito de la aplicación o el digital que hace las aplicaciones. Que bueno,
sabemos perfectamente que los libros tipo Cosa le van a ser muy correspondientes. Porque justo es eso, o sea, es un ritual de iniciación a la lectura, ¿no? Y yo creo que el papel del ilustrador en este sentido es primordial. Por eso yo creo que la ilustración autoral, que se aleja de la imagen genérica, por así decirlo, ayuda mucho a esa cosa. Gracias, Luis. Sí, yo también estoy de acuerdo que su trabajo es súper importante, a la misma altura que la del escritor. Voy con Isidro. Yo vi tu trabajo y voy a darle un par de palabras a tu trabajo que conozco en literatura infantil concretamente, y es fantasía e imaginación, ¿no? Ya tú me dirás si estoy en lo correcto o lo incorrecto. En ese sentido, los libros, bueno, en particular Cartas para Lluvia, pregunta, ¿cómo decides tú qué contar con la imagen? O sea, ¿qué vas a decir con la imagen? ¿Y qué le vas a dejar al texto? O sea, porque sí creo que no es literal tu trabajo. Hablando particularmente de este libro, que te haré algún comentario. Pero ¿qué decides tú dejarle a la imagen y qué dejarle al texto en general en tu trabajo? Sí, bueno, por ejemplo, era lo que comentaba, ¿no? ¿Qué tanto te puede permitir el texto, ¿no? En este caso. Cuando trabajamos, cuando yo hago ilustración editorial y cuando hago ilustración, por ejemplo, personal, ¿no? En este caso, el texto está abierto a cualquier cosa, porque el texto habla sobre vivir ni siquiera una línea temporal lineal, ¿no? Sino que va saltando incluso entre tiempos, va saltando entre mundos, ¿no? Entonces, en ese espacio, pues yo me permite hacer, pues, en algunas ilustraciones, porque en otras sí escribe ciertas cosas, pues así me tengo que apegar, como bien dice Mariana, ¿no? Hay que acompañar el texto, pero con la posibilidad con la posibilidad de poder hacer una interpretación personal, ¿no? Eso es algo que a mí me agrada mucho, lo que hago en mi trabajo, ¿no? Hacer interpretaciones apegadas al texto, pero que tengan la posibilidad de escribir, en este caso, en Cartas para Lluvia hay muchos mundos, ¿no? Entonces, en esa posibilidad, pues se puede hacer lo que sea, ¿no? En algunas ilustraciones, ofrezco o ilustro una interpretación de un mundo que no es un mundo personal, pero que encaja perfectamente en lo que escribe el autor, porque precisamente no lo describe, ¿no? Entonces yo me encargo de hacer una descripción del mundo y de recrear un universo que personal, pero que encaja perfectamente, porque justamente el actor me permite, me da esa posibilidad de hacer lo que yo quiera. En otros casos, pues sí tengo que, también obviamente cuando hacemos un libro para niños está el factor editorial, ¿no? Que también hay como sugerencias, y pues cuando hay sugerencias y hay necesidades, obviamente para el texto, hay ilustraciones que son muy, digamos, escenarios comunes, digamos, una cocina, etc. Un mundo relativamente, pues ya no fantástico, ¿no? Entonces, ¿qué dejo yo para pues es una interpretación del texto, y entre más fantasía mejor, ¿no? Sí, mi ilustración tiene que ser fantástica, o busco que siempre sea fantástica. Entonces sí, fue correcta mi apreciación. Sí. Oye, y ahorita dijiste el factor editorial, creo que es también una parte importante de esta conexión entre escritor y ilustradora, pues es la editora. Que yo cuando leí el libro dije, pues es que este era el libro de Isidro, porque el texto tiene mucho de fantasía, ¿no? Entonces era como que pues en concreto. Les voy a mostrar una imagen, ojalá la puedan apreciar, si no ahorita se acercan. Es Nieve. No Nieves, la mamá se llama Nieve y la hija se llama Lluvia, se están dando un abrazo. Pues yo llegué a esta página y digo, se están dando un abrazo. Pero luego cambio de página y leo el siguiente texto, se los voy a leer. Dice, Nieve abre la boca para decir algo más. No lo hace. A Lluvia se le ocurre que no sabe exactamente qué palabras decir. Cómo subrayar y explicar mejor lo mucho que la quiere.
Pero lo que ya ha dicho es más que suficiente. Lluvia se levanta y la abraza. Se quedan abrazadas por un rato largo. Cuando se separan para seguir conversando, Lluvia dice: tú siempre me has apoyado. O sea, Lluvia es la hija y Lluvia es la madre. Lluvia le dice a la madre: tú siempre me has apoyado y me has querido mucho. Nada más para que sepas, nunca me ha hecho falta nada. Ay, mija, dice Nieve y la besa en la frente. Cuando Lluvia recibe el nuevo sobre, duda, pero al fin se decide a preguntar: ¿y cómo llegó esta vez la carta? Y entonces ahí es donde sucede la conexión, ¿no? Como Ratatouille, ¿no? Que juntas y sucede la magia, porque veo la imagen y veo la imagen, pero leo el texto y me conmueve. ¿Tú cómo vives esta parte? O sea, ¿sí le impregnas o tratas de pasar dentro de la fantasía? Porque me emocionó, o sea, ya que había consumido o asumido la imagen y leído el texto, ¿no? O sea, ¿cómo vives esta parte que tu trabajo es como más de libre interpretación? Pues aquí hay una directa, un mensaje de dos madre e hija que se aman, ¿no? Sí, bueno, pues es como dices, como de los, ¿no? Pues cuando los textos, o sea, no siempre cuando el texto se refiere a cosas tan emotivas, tratar de representar eso también es importante, ¿no? Lo muy conmovedor, y sobre todo me gusta dibujar abrazos. Y tengo como desde la universidad me recuerdo una ilustración que para mí fue como un punto de partida, digamos, de un abrazo. Entonces cuando me resulta como importante representar a veces los abrazos. Entonces el texto es muy conmovedor y es mi mero mole, ¿no? Dibujar abrazos. Por eso, aparte de que el texto es, como dices, muy emotivo, la relación de madre e hija, entonces eso intenté imprimir, ¿no? Esa emotividad. Qué interesante, ¿no? Que a mí me hizo sentir algo y te pregunto, dices que eso es para mí es como algo muy importante. Luis, voy contigo. ¿Estás listo? Sí. Luis, a mí siempre me parece tu trabajo muy divertido en general, además de que pues, tú eres divertido también. Ahorita le preguntamos a tu hija a ver si es cierto. Déjenme yo mi apunte. Este es un libro que aparece, y esta es una pregunta un poco como más mi lado de lector adulto y de diseñador. Y es un libro donde aparece una tienda de corazones, es decir, tú puedes ir y llevarte una tienda de corazones. No es concreto si lo puedes comprar o te lo dan nada más. Pero ¿qué pasa aquí? Yo como lector, y me voy a salir un poquito de diseñador, sino me voy a quedar como lector. ¿Qué pasa en el proceso? Que yo como lector me hubiera encantado ver esa tienda de corazones en su amplitud, o sea, es decir, desde fuera, porque imaginaba como una gran máquina que tiene 4 ruedas, no una máquina, es una casona de 4 ruedas, y que ahorita les hablaré de quién está al borde no al borde, sino al bordo de esa tienda de corazones. Me hubiera encantado ver esa casona andante, rodante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí más bien? Bueno, de entrada, el texto es uno de los textos que me han gustado y ha sido una especie de reto para mí en muchos sentidos. Para poner en contexto, tu pregunta, la escritora es oriental, pues, japonesa, ¿sí? Y Hiroki tiene un problema con un amigo suyo, sin una falla de memoria, se llama Yuya, y entonces lo hace enojar, entonces la maestra lo regaña y le dice que tiene un feo corazón. Entonces ahí se abre la historia de manera fantástica, surreal, de que hay una tienda donde la tiene un doctor, Matsari o algo así, no me acuerdo bien el nombre, y él ofrece corazones, a cambio, con un trueque, entre comillas. Yo tengo mi corazón y tú me das un corazón amable, un corazón valiente. Ahora, este es un libro ilustrado. Funciona su narrativa, bajo mi punto personal, diferente a un libro álbum. En el libro álbum
pues todas las imágenes se van conectando, que podrías, para mí el mejor libro es aquel que lo entiendes sin leerlo, desde el principio en lo visual, y luego se complementa con la lectura o al revés. Pero en un libro ilustrado tenemos espacios de texto y espacios un espacio de ilustración, que es como yo lo veo como si fuera un trailer o un teaser, ¿no? O sea, te marco una imagen y luego los huecos los llenas con la lectura, pero yo te marqué una pauta para que te imagines ciertas cosas. Yo decidí no hacer la tienda, no ilustrarla, porque esa tienda te la puedes imaginar como tú quieras, pero sí te di pistas de eso. Te di la puerta, te di cómo están los frascos, ¿no? Y tú ya puedes como unir. Porque yo creo que la parte de un libro ilustrado, que seguramente le pareció a Mariana, es justo qué quieres tú darle al lector, pero para que se pique y siga adelante con otro, y luego con otro. Hay escenas que son claras que vas a ilustrar. Supongo que hicieron cuando yo solo leyó, lo conmovió lo del abrazo y dijo, esta la tengo que hacer. Así me pasa aquí también, ¿no? Había ciertas escenas que quería yo mostrar muy claras y otras que dijo que el lector, el niño, el que lo está leyendo, llene los huecos, porque así pasa, ¿no? Supongo que si les pregunto, si ven ahora el libro de Harry Potter, el protagonista, si vieron las películas, siempre va a ser este Harry Potter que vimos visualmente. Y también ha pasado, porque yo creo que a todos nos ha pasado que leemos un libro, que lo imaginas de una manera, y cuando lo ilustras dices, no, o ves una película, y dices, no es como yo me lo imaginaba. Así es como funciona aquí. Yo ya te doy una pista y vas llenando los huecos. Claro, en este caso particular, pues yo decido qué huecos están abiertos a mi imaginación y qué huecos no. ¿Me explico? Para no dar todo por poder. Ahora, por el espacio y demás, también tenemos técnicos que dicen, si cabe hacer una tienda como me la imagino en media página o en una página, era no complicado técnicamente, pero a lo mejor no valía la pena, sino más bien hacer algo en otra escena que fuera para mí importante en el libro narrativo. ¿Sí? Y claro, la edición importa mucho. O sea, también con la editora, qué escenas son las que funcionan mejor. Bueno, al menos sí me imagino que esa tienda de corazones tiene mucha madera, ¿no? Es de madera. ¿Sí? ¿Sí? No ¿La tiene más cerca o no? Es que no lo describe como tal, pero a mí me gusta, siempre coloco texturas, pero entonces no me gusta que sea como solo plástico o si fuera algo muy moderno, tal vez minimalista. No, siento que tiene que tener ese saborcito acogedor entre colores, ¿no? Pero los colores, todo está basado mucho en unas sensaciones que quiero dar. Es lo que yo explicaba al principio de la plática. Tú decides qué tantas sensaciones quieres darle, ¿no? Yo veo en este texto mucha calidez, por eso los colores son como muy primarios. Además que, claro, o sea, yo también agarro símbolos, esa es la parte importante, porque habla muchas cosas japonesas. Entonces, agarro texturas, agarro elementos, agarro gamas de color, que son que me funcionan a la larga. Aunque, claro, no quise que mis protagonistas fueran claramente orientales, sino algo que lo tropicalizas, ¿sí? Aquí es lo que hablaba de eso, que es importante. Sí, que eso me lleva a la siguiente pregunta, porque hay un doctor que se llama Watsuroi. Sí, Watsuroi, está difícil, y Hiroki, que es el protagonista, que es la escritora, y el contexto te lleva a eso, pero conociendo yo un poco tu trabajo y que algunos de los libros que he leído que tú has ilustrado, no hay una descripción literal o profunda sobre los protagonistas o personajes. Y aquí me gustaría un tip para los que nos interesa la ilustración. ¿Cómo llegas a la caracterización de esos personajes que la autora o el autor, por X o por Y, decidió no escribirlos? Porque no nos dice cómo es el autor y nunca dice cómo es Hiroki, salvo que el nombre y el origen de la autora pues te dice mucho, ¿no? Sí. Bueno, sí, en el caso del doctor,
lo que describe y que se me hizo fantástico es que él va cambiando todo el tiempo, o sea, no es como la misma, no es la misma persona, a veces tiene cara de gato, a veces es como un viejito, y va cambiando, como es como mágico este personaje. Por eso se caracteriza de diferentes maneras. Pero bueno, es como lo que les decía, o sea, ¿cómo se imaginan? Si ahorita me dieran a ilustrar, por ejemplo, guardando las proporciones, si me dieran yo hice, con mi carrera de ilustrador, ilustré Quijote. Entonces Quijote tiene una carga visual muy fuerte, pero yo no quería hacer el Quijote típico, entonces tenía que hacer mi propio Quijote, pero al mismo tiempo que se entendiera como Quijote. Esa es la clave de la caracterización cuando hay algo muy fuerte. También hice Lazarillo y también hice La Celestina, por ejemplo. También como cuando algo está visualmente muy poderoso, cómo puedes tú hacer tu imagen, pero aportarlo tuyo. De eso se trata de la caracterización. Ahora, en el caso del doctor, en el caso del libro que está aquí, es por sensación. Trabajo igual que los trabajos igual que me es para mí qué me da, qué sensación me da, cómo lo veo, cómo lo siento, y es cuando lo trazo. Y ahí voy. En los bocetos, en el diseño del personaje, casi mis procesos como ilustrador, lo primero que trabajo precisamente es justo eso, el diseño de los personajes, porque de ahí el tono del libro que voy a desarrollar se va. Y yo lo que sí, para mí es una regla, al igual que decir lo que dice la fantasía, para mí es que siempre sean amigables al lector, que tengan algo diferente, que sean amigables, que sean divertidos, al ojo claro, si el texto lo permite, ¿no? pero que sea siempre como que tengan ese toque de cierta travesura, claro, la mayoría de los textos iguales de todo el tiempo saben por dónde es mi estilo, por no mandan textos como pero siempre busco eso, que sean divertidos, que sean agradables, que sean fáciles de interpretar, que no sea algo que sea como complicado de leer. Para mí es como casi siempre voy de más, voy menos, hasta que terminan siendo como aquí, su chorcito, su saquito, visita peinadito, porque es como un poco de cómo te relacionas, ¿no? Siempre hay Gracias, Luis. Vamos a empezar una serie de preguntas directamente con ellos para que ustedes también puedan preguntar alguna duda, o yo les quiero hacer una pregunta incluso a ustedes. Mariana, ¿te ha sorprendido alguna vez la interpretación de un niño o de una niña sobre alguna ilustración tuya? O sea, seguramente te ha pasado que te vas a la librería y rondeas tus libros y puedes a chismear cómo reaccionan los niños o no sé, con familias, amigos, amigas. ¿Te ha sorprendido alguna reacción? O algo que haya pasado como, no sorpresa, sino que digas, órale. Bueno, es una sorpresa. Pues no así tal cual. Siento que como que también eso, ¿no? Tal vez cuando tú estás presente, como que si saben que tú hiciste ese trabajo, tal vez impones un poco. Pero no sé si una vez fui a una exposición donde había una obra mía y fui con mi hija Martina, que estaba muy pequeñita todavía, y pasamos cerca de mi ilustración y había personas viéndola, ¿no? Y había personas así de, órale, guau. Y Martina estaba súper orgullosa de mí, así de, mamá, ¿ya viste qué dijeron? ¿Les gustó tu ilustración? O sea, como, ese fue como gratificante, como un momento gratificante. Pero lo que sí, o sea, como que lo que sí me he dado cuenta es que, no sé, o sea, sí cambió mucho mi ilustración al momento de tener hijas y ver cómo los niños procesan ciertas cosas de las ilustraciones. Siento que eso se ha cambiado, o sea, como que me fijo más en detalles pequeños ahora de lo que lo hacía antes, por ejemplo. O sea, como me gusta meter pequeños gags ahora que están como detrás en la imagen, que evidentemente no son la figura principal, pero siento que los niños se fijan más en eso de lo que uno cree, y eso lo he cambiado en mi ilustración a partir de
pues de esa reflexión que he visto que hacen los demás, no solo sobre mi obra, sino sobre obra de muchos ilustradores. Gracias, Mariana. Y sí, esta fantasía que hablábamos hace rato, la imaginación, y sí tienes como muchos mundos fantásticos y subfantásticos dentro de cada mundo, ¿no? Es un personaje que te metes, vas a encontrar un detalle, pero dentro de detalle, y así es un poco lo que veo. ¿Tú cómo equilibras lo que tú quieres expresar, lo que tú dices lo quieres expresar, y con lo que puede comprender lo que es, sin minimizar, desde luego, pero sí entender la edad de tus lectores? ¿Cómo equilibras lo que tú quieres expresar como un adulto que tiene mucha fantasía de eso y lo que un pequeña lectora puede comprender? Ese creo que es un grandísimo dilema. Es un dilema muy... Perdón, no se escucha nada raro, ¿verdad? No, está bien. Es un grandísimo dilema, ¿no? Lo digo desde mi experiencia como niño, ¿no? Porque cuando yo era niño, las imágenes que les ponían, bueno, poner un ejemplo, una imagen que para mí era muy poderosa, estaba en el libro de álgebra de Baldor. Horrible todo el libro. Di un libro que te haya hecho llorar. Pero al final del libro, me parece, había una ilustración de una batalla. No recuerdo qué batalla. Y cada cierto tiempo, de vez en cuando cogía el libro e iba a esa imagen, ¿no? Imaginaba cosas. Y era una batalla, era la ciudad de una ciudad. Esa ilustración no era pensada para mí, ¿no? Pero a mí me generaba muchas cosas, ¿no? Me gustaba verlo, imaginar qué pasaba después, qué había de la ciudad, qué estaba pasando, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando yo ilustro para niños, pienso que hay niños que entenderán imágenes complejas, que gustarán entrar a mi imagen, así dijo, ¿no? Entrar a mi imagen e imaginar posibilidades, ¿no? Entonces es un dilema, ¿no? Porque justamente sí entiendo perfectamente que, bueno, los libros son dirigidos a niños y los editores se ponen a veces, esto es para niños, porque me ha pasado, ¿no? Sobre todo cuando ilustro temas como terror o ciertos temas complicados, con temáticas complicadas, pues sí, justamente estamos trabajando en un libro complicado en este momento, entonces ahí puede ser que sea demasiado agresivo o que mi personaje tenga hoyos en lugar de ojos y eso, porque son países. A mí me gusta considerar a los niños como no menospreciar su capacidad de entendimiento y de ofrecerles la posibilidad de que, como yo cuando era niño, imaginen muchas cosas dentro de la imagen. Independientemente de tu estilo, claro, cada quien tiene su estilo y es reconocible. ¿Cómo encuentras tu voz como ilustrador? ¿Cómo haces que, además de que esta descripción que hizo tu editor, cómo la haces tuya? No sé el estilo de Jorge. Yo tuve una escuela bastante rígida en ese sentido, que fue el Reforma, donde, imagínense, en un periódico que sale diario, donde tenía que ver una imagen que fuera lo suficientemente poderosa, atrayente y con un concepto muy, muy, muy amplio para que el lector, en el segundo que está leyendo algo o le está cambiando la hoja del periódico, lo atrapara. Es decir, el último pues lo compro y lo tengo un mes, 2 meses, pero no quiero leerlo. Entonces, no pasa nada, voy a decir, lo que quiero decir solo es en un periódico, los editores tengan muy claro qué querían. Entonces no me daba mucho margen para poder moverme hacia donde yo quería. Independientemente, o sea, yo quiero esto, yo podría decirle, la tendencia en la ilustración es esta, podemos hacer esto, no, es que quiero verlo. Entonces yo lo que hice, en vez de alimentar mi frustración hasta el suicidio, fue verlo como un parámetro. Entonces yo aprendí
a que lo que tú quieres, hacerlo, pero interpretarlo en imagen. Eso es lo que me ha ayudado. Y de hecho, a la hora de doctores, cuando digo, generalmente la idea que me dice, oye, necesitamos algo así, esa va a ser mi primera idea, pero yo, ¿cómo le doy a esta idea el carácter que yo quiero? Y cuando no estoy de acuerdo, ¿qué idea yo propongo? Porque vos veo la de ellas, yo propongo la mía, yo doy la vuelta, ¿cómo la? Porque puede ser que el editor tenga razón, la mayoría de las veces, pero en otras no. En otras no, pues, por ejemplo, a lo mejor no llegamos, no me acuerdo con yo aquí, si llegamos a la discusión, si tenemos que ilustrar la agenda, ¿sí? Pero ella me dio la libertad de hacer todo, o sea, no sé, obviamente no sabemos hacer toda la agenda. No me dijo, oye, tenemos que hacer. Pero si hubiera sido el caso, yo hubiera decidido a lo mejor alguien que pierda detalles desde a lo mejor una perspectiva de hacia arriba, acá. O sea, el tema de el atractivo o ese tipo de misterio que yo quería dar a la imagen. Yo lo que para mí la idea es que das una agenda y tú las hagas. Entonces sí es como lidiar con eso. Lo que sí me gusta hacer es que cuando yo interpreto, me dicen, oye, como tú dices, sea un padre que tenga un árbol, que tenga todas esas características que me hacen feliz. O sea, yo sé que va a editores, al cliente, o editorial, luego los papás, el papá se que comprendido, ¿no? Y tiene que pasar por ese editor, pero que tenga ese algo, que a mí me dé una satisfacción. Y sí encuentro, porque sí lo encuentro. O sea, digo, sí, está bien, hago esto así como te papá. Y entonces yo puedo expresarme sin llegar a ver. Por ahí es lo que me gusta ser flexible. Gracias, Luis. Bueno, como les dije ahora que me gusta, voy a terminar por el principio. Los libros que nos unen hoy es Rocky, la tienda misteriosa, que es la ilustración de San Vicente. Es un niño que estaba en la primaria y de pronto siente que no es muy feliz como su forma de ser y se le aparece una oportunidad de cambiar su corazón, que lo va cambiando de un corazón generoso a un corazón mucho más energético, etc. Eso me gusta mucho, que va explorando sus emociones. Es un niño que va explorando sus emociones. Probablemente, no sé, 6, 7 años tendrá y por ahí, y algo que siempre nos apenaron, ¿no? Los adultos, es que de niños no nos enseñaban en las escuelas cómo administrar y manejar sus emociones. Y al final yo encuentra el corazón que se siente completamente feliz. El otro libro es Huérfanos, que lo ilustró Mariana Villanueva, Segovia, ¿no? Van a pasar con los apellidos. Y son muchas historias de justo niñas que se quedan huérfanas. Me gustó mucho el libro y creo que hace un buen juego con esta parte de la ilustración. Y que al final, el último párrafo es un párrafo bonito. O sea, detrás de que en cada huérfano sea un párrafo muy bonito, así que quedas como que, ok, algo se fue, pero mucho quedó. Y está como estas dobles historias y muchas son como dobles ilustraciones, ¿no? ¿Muy bien? Y Cartas para Lluvia, que lo ilustró Isidro, que está muy lleno de fantasía, y cuando leí, claro, sobre toda y este libro es para Isidro, es de una niña que justo recibe cartas de su papá, de algún lugar que nunca sabes de dónde es, y pues, es perfecto como el libro es hecho casi para Isidro. Entonces pasemos al público, si tienen preguntas para ellos y para mañana. ¿Recuerdan algún libro infantil que les haya marcado por sus ilustraciones? ¿Alguien recuerda? ¿Algún libro infantil que les haya marcado por su ilustración? Max Wayne. Me parece que la ilustración es un poco gótica, pero de repente es muy oscura y la historia es muy simplona, me gusta muchísimo. Pero la ilustración, así, desde el momento de que la abres, en algún momento lo leí con un grupo de niños, es una historia rarísima, pero la ilustración me gusta mucho. Y ahí me gustó mucho, es parte.
pero no era algo que dirías, ah, sí, me voy a llevar esto a un grupo de cámara, que de repente tiene como este estilo muy Tim Burton, pero un poco más gótico. A mí siempre me gustó mucho visualmente. No sé, atrás de mi mamá. Jonathan Park, ¿no? El ilustrador y Nicky Yamada. Y es muy Sí, soy apoyo contra muertes. Y estructuré una reunión, bueno, un perfil soy médico, estructuré una sesión rígidamente, donde la di el cuento como un recurso para niños y sus personajes. Y la pregunta, creo que ¿qué te pasó? Es enorme, ¿no? El niño de Pilar, de 40, es tremendamente porque el niño finalmente es incorporado. Nunca les contesta a los otros amiguitos cuando pretende jugar. Realmente, yo creo que pasó. Se queda el interrogante. Pero que finalmente, las muchas versiones, no se van a hacer fondos. Lo que quiero realmente es integrarlo e integrar al pequeño creación. Que por qué mutilado es un interrogante, un pensamiento. Pero, ¿y por qué? Cuando adquiero un libro, no nada más le doy la validación al autor. Reconozco la gran acción del ilustrador. Es un género, está en proceso y sin duda ha ganado. Y a tu pregunta, me estoy extendiendo un poquito para no salir. La ilustración nos ofrece lo que la palabra no puede expresar. Eso es bellísimo. La palabra nos lleva a otro plano. Cuando el texto después rebasado, y la persona que ofrece ese recurso. Y para mí la ilustración tiene tres aspectos. Esto es pedagógico. La impacta, induce a el pequeño, se motiva. La curiosidad es innata y está ahí. Una función pedagógica. Artística, por supuesto, la tiene, y literaria. Llévate la mano. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hay que organizar por ahí varias maneras. Hola, bueno, llegamos un poquito tarde porque el metro está saturado por la marcha. Pero bueno, tengo 4 preguntas, espero no sean demasiadas. La primera es cómo fue su formación para considerarse y moverse como ilustradores. ¿Cuánto tiempo les otorga para realizar un trabajo? Bueno, en este caso sería un libro ilustrado. ¿Se puede vivir de la ilustración, datos duros? Y si ustedes recomiendan ser ilustradores. Gracias. Bueno, a ver, vamos a hacerlo más preciso. La primera, como mis ilustrador, creo que fueron 2 sucesos muy importantes, porque yo creo que algo que te indica el camino es que no pasando cosas en la vida y te decía, ¿no? El primero fue en la secundaria, por una clase de inglés, estuve en contacto con un libro que se llama ¿Y dónde viven los monstruos de Maurice Black? Y dije, ¡wow! ¡Qué maravilla! Lo traía otro compañero, vamos a controlar, me lo quise robar, pero no pude robar. Entonces, bueno, ya años después, que el fondo también tiene ese libro, me lo compró mi esposa y tengo ahí, porque es maravilloso para mí, porque es el inicio. Yo siempre quise ser doctor. Todavía en ese momento pensaba ser doctor. Por un primo que yo miraba. Él vivía todavía en Toluca. Una vez lo fui a visitar y estaba yo dibujando unas etiquetas, las dejé en la mesa. Él vio los dibujos y dijo, ¿quién hizo esto? No, hizo eso. Y yo le dije, tú tienes un talento y estás un poco ajeno. Aprovecha eso, porque es lo que quería.
Es lo que debes hacer. Entonces, ahora soy ilustrador. ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí se puede. O sea, yo es lo único que sé hacer, comillas, y llevo mi vida bien. Bueno, claro, como todo, yo soy como todas las profesiones, hay que echarle ganas, hay que moverse. En ilustración hay que moverse, hay que coger puertas, hay que estar leyendo, hay que estar dibujando, hay que dibujar todos los días. Hay que hacer ese ejercicio, yo le llamo a los sketchbooks, que seguramente tenemos acá los apuntes, y todos los días hacer las actividades de ilustrador, y de ahí te vas a mejorar el trato, y obviamente hay que ser las palabras, como todo, yo creo que es ser corredor, bueno. Hay que llegar, si se puede vivir en esto. Hay otra pregunta, creo. Sí, que ¿cuánto tiempo les dan para realizar? Creo que eso está bien. Siempre es poco. Siempre, o me van a decir que no, les da mucho tiempo. Siempre es poco. Depende de todo. Generalmente yo me he hecho famoso de estos libros porque soy bueno para los numerazos, entonces soy un mal ejemplo. A veces me dan un mes, lo ideal para mí sería 3, 4 meses. A lo mejor ya no más. Mis caras de trabajo y de solución. Pero es por ahí, no sé. Depende de cuál. Antes, yo también, yo me hice ilustradora, no sé, yo me especialicé en diseño editorial. Y empecé a trabajar en una revista y me di cuenta que me gustaba más hacer las imágenes que editar pues, el texto y tal. Y entonces decidí estudiar ilustración. Antes no había como tantas cosas, o sea, no se podía tanto estudiar ilustración aquí en México. Ahora hay bastantes espacios y también el internet mismo ofrece muchas herramientas para estudiar en línea. Y nada, sí, yo como que después de eso estudié ilustración y entré a un par de concursos y a partir de ahí me empezaron a jalar editoriales. Creo que de ahí sobre las preguntas difíciles, esas de si se puede vivir de la ilustración, creo que el resumen es, creemos que sí, pero está difícil. Y la última pregunta era, ¿cuánto tiempo? Sí, siempre es poco las respuestas y es alrededor, pienso que es alrededor de un mes y medio, por ahí, pienso. ¿Y si intentarías a otros a ser ilustrador? En el sentido. Pues, justo, o sea, siento que somos personas que amamos muchísimo lo que hacemos, si no, no estaríamos aquí. Y la respuesta es, si amas demasiado hacer ilustración, está difícil, sí, pero lo compensa. Sí, yo digo que sí. Sí. Eso fue. Gracias. Bueno, yo contestaba la otra pregunta de libro que le pagan por sus ilustraciones. Yo pensaba en trucos, porque lo conseguí desde muy pequeña y siempre lo he traído a todas partes. Y ahora tengo una hermana chiquita y ella lo lee también. Y creo que me gusta particularmente porque se puede leer de muchas maneras. Cada quien le da una interpretación diferente. Cada vez que lo abres puedes darle una historia diferente. Pues hay muchas formas de ver, ¿no? Y bueno, yo les quería preguntar a ustedes si recuerdan algún libro lit que nos haya atraído particularmente por las ilustraciones. Sí, no sé, pero recuerdo, porque me gustaba mucho, se llamaba La extraña medicina de Jorge, o algo así. Bueno, no, lo leí cuando era niño. La historia iba de que era un chavalito a la que le encargaban a su abuela y tenía que dar su medicina, entonces pierde la medicina y Jorge conecta con detergente y todo lo que hay en su casa. Obviamente es una historia que se pero creo que les decía hace rato, los niños tienen para que se les
de trabajar y de interpretar ese tema, ¿no? Entonces, hace una medicina mejor detergente, detergente uno de los ingredientes, se la da a su abuela y la toda, tiene una señora ahora muy agradable, y ese impulso que crea hace que su abuela crezca, se vuelve una abuela gigante. Y no te encuentras una época, es que es mejor algo así porque es muchísimo. Bueno, no sé, para mí, la peor señora del mundo ilustrada por Lisbon sigue estando de top 5 por lo menos. Entonces lo recomiendo también mucho. Siento que Lisbon, mi modelo también, sabe representar esas cosas de una manera que no sé, como incrementa todo lo que dice el texto exponencialmente de una manera que lo hace más gracioso, que uno piensa que ya es casi imposible porque el texto es muy gracioso en sí, pero con esas ilustraciones lo logran. Bueno, pues ya más o menos lo había contestado, que es dónde viven los monstruos. También tuvo mucha influencia en mis inicios de Nate Smith. Están leyendo aquí en el fondo los lentes o el gato también. Pero principalmente mis escuelas de dibujo fueron Kino, como dije también al principio. Kino me encantaba, me dibujaba y me trataba de imitarlo. Había una revista de chiste y parodia en mis épocas que se llamaba Matt, el cara que también se inventaba en México. Esta también fue mi escuela de dibujo. Había parodias de películas, entonces, si yo veía Star Wars, pues había una parodia de Star Wars, yo quería dibujar como ellos, Chewbacca, o Darth Vader, o Sylvester Stallone, o así. Entonces fueron como mis influencias para el dibujo, principalmente. Tengo dos preguntas para ustedes. Esas preguntas son para el Carol del Universo de Mercado. La primera pregunta es, ¿cuál es su mayor inspiración para ilustrar? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue su mayor reto para poder ilustrar? Mayor inspiración para ilustrar. Pues depende. A veces cuando es un libro, depende del texto, ¿no? El texto te proporciona toda la inspiración o mucha de la inspiración que necesitas. Y cuando es trabajo personal, hay mucho café y música. Entonces, depende, ¿no? A veces también es el proyecto, ¿no? Dices, este proyecto está muy bueno, eso te genera mucho. Por ejemplo, hace poquito del Quijote, ¿no? Una versión para niños, pues es el Quijote, ¿no? Entonces eso te inspira mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? Mi mayor reto. Pues sí, sostener el ser ilustrador para mí fue un grandísimo reto, ¿no? Empezar a ilustrar para mí fue un proceso largo. Yo salí de la universidad y dije, pues voy a ser ilustrador, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace? Pues, el reto fue, lo complicado fue, fueron 5 años de trabajar, de hacer una carpeta y de buscar oportunidades. Fue un grandísimo reto. Ahora mi grandísimo reto es sostener, ya que soy ilustrador, sostener pues, la carrera, y mi grandísimo reto a futuro es siempre hacer un mejor trabajo. Entonces, eso es eso. ¿A qué te inspira? Sí, a mí también me inspira mucho la música, me inspiran mucho las películas, me inspiran mucho a veces los textos que recibo y a veces textos de libros que leo porque yo los quiero leer. Y mi mayor reto, yo creo que ha sido este libro, probablemente hasta ahora y creo que nada más.
Bueno, híjole, qué difícil. O sea, ahorita que estaba escuchando y decía, bueno, ¿qué me inspira yo adentro? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Qué más haces? Creo que me inspiran muchas cosas en diferentes momentos. Ya dije, bueno, música, además, el café. Como anécdota, o sea, yo empecé a trabajar en ilustración en un despacho de ilustración, muy en mis inicios, que llevaba, bueno, los dos ya no están con nosotros, pero fueron grandes ilustradores en México, que Gerardo Susana y Enrique Martínez. Entonces yo empecé también como colorista. Y decía, tenía un dicho Gerardo, que decía, eso nos inspiramos, chela y chelos. Chelas y chelos. Entonces ahí hacemos nuestra lluvia de ideas y se acaba así. Así que hay diferentes maneras. Pero bueno, a mí me gusta mucho el cine. O sea, últimamente, por ejemplo, estoy así con Wes Anderson, por ejemplo, si han visto películas de él, Fantástico Señor Somos, hablando de los niños o la isla de los perros, las veo, son para mí como algo muy inspirador. Igual que cualquier película del estudio Ghibli, cualquiera, las veo, siempre encuentro algo. Mi mayor reto, híjole, hablando de libros, hacer esa trilogía, El Quijote, Lazarillo y La Celestina, o sea, un ilustrador mexicano para una editorial española, de los tres grandes españoles que yo hacemos, y aparte un libro, ya como El Quijote, un libro así de ancho, manejado en un formato de libro largo con 16 páginas, ese es el reto de los libros que tengo más importante, pero el reto que tengo constantemente es, después de tantos años ilustrando, es cómo mantenerme vigente. Entonces, ese es el mayor reto que tengo como ilustrador, mantenerme vigente. Y yo creo que ese es el gran, no me dejaron mentir, ese es nuestro gran incertidumbre después, ¿no? ¿Qué tanto vamos a estar siempre vigentes para tener trabajo? Si no estamos vigentes, viene la competencia del vicio. Yo siempre digo, sí, ilustre, pero sé que al mismo tiempo es una mala meta a mí para tratar de ser mejor como ilustrador cada día. Y no es mejor, no nos confundamos, no es mejor dibujar mejor. Ilustrar es diferente, ilustrar es representar una idea o un sentimiento mejor. Así que ese mito de que si no dibujas no eres ilustrador, reconozco ilustradores grandiosos que no saben dibujar. Yo me incluyo. Okay. Listo, muchas gracias. Bueno, con eso concluimos nuestra charla, porque las imágenes cuentan, el arte de ilustrar libros para niños y niñas. Muchas gracias a Cara Infantil y Fondo de Cultura Económica por el espacio, y los colegas grandes de la ilustración mexicana, Isidro R. Esquivel, Luis Vicente y Mariana Villalobos Segovia. Gracias.